El cáncer de hueso es una enfermedad rara pero curable. Hola, soy José Antonio López Martín, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Vamos a hablar de los tumores que ocurren en el hueso. Muchos de nosotros tenemos sensaciones de que el hueso es una estructura rígida, mineral, pero nada más lejos de realidad. El hueso es algo vivo, algo que crece con nosotros, que enferma también con nosotros y que se puede romper y repararse, lo cual implica que hay un montón de células que están produciendo su renovación. El hueso, lo hemos visto todos, es una estructura normalmente hueca, que tiene una parte externa muy dura, que es la que le confiere la resistencia, y una parte interna blandita, que es donde hay grasa, el tuétano del hueso, y donde se produce la sangre. Cualquiera de estas partes puede albergar enfermedades, entre ellas los tumores. La mayor parte de los tumores que ocurren en el hueso son tumores que vienen de otra localización, es decir, son metástasis. De esto no vamos a hablar. También hay otros huesos que ocurren en el tejido que hay en el tuétano de los huesos, en la médula ósea. Estos son tumores hematológicos, como por ejemplo el mieloma, que tampoco es objeto de nuestra exposición de ahora. Nos vamos a centrar en aquellos tumores propios de las células que producen el hueso, que son los sarcomas óseos. Hay muchos tipos de sarcomas, todos son muy raros, no vamos a mencionar cuántos tipos hay, pero las cosas importantes que hay que saber son que prácticamente todos ellos requieren un abordaje en un centro con experiencia y que reúna varias disciplinas diagnósticas como los radiólogos y los médicos que miran el microscopio, que nosotros llevamos anatomopatólogos, abordajes terapéuticos locales, como por ejemplo los médicos cirujanos, que pueden ser cirujanos generales, ortopedas, etc., y los médicos oncólogos de radioterapia, y tratamientos farmacológicos que normalmente los administramos y coordinamos los oncólogos médicos. Así que es muy importante que ante una enfermedad como esta, rara pero curable, una persona se ponga en manos de un equipo con experiencia multidisciplinar. ¿Y cómo puedo yo sospechar que tengo un sarcoma del hueso? El sarcoma del hueso normalmente ocurre en las franjas de edad o muy precoces de la vida o un poco más tardías de la vida, ¿no? Es frecuente en niños y jóvenes, y también puede ocurrir en personas ya de edad, como he dicho antes. Normalmente ocurre pues con dolor y bulto en un hueso, que claro, en personas sobre todo jóvenes pues se asocia a una actividad física, deportiva, etcétera, que puede generar pues un tiempo de retraso en el diagnóstico. Casi todos los pediatras y médicos de atención primaria están alertados de esta posibilidad, así que cuando existe un bulto en el hueso, que sobre todo si es doloroso, enseguida se van a poner en contacto con un equipo de varios especialistas para que empiecen a descartar que pueda tratarse de un tumor óseo. Una vez que la sospecha es una realidad, pues está claro que la persona tiene que ser abordada y tratada, como he dicho antes, un equipo con varios doctores diferentes que empezarán haciendo estudios radiológicos y una biopsia. Los estudios radiológicos es muy importante, el escáner, la resonancia, y la biopsia tiene que hacerse por personas con experiencia porque hay que hacerla muy bien para que luego se pueda tratar adecuadamente por los cirujanos. Importantísimo el tratamiento local. Es un tumor que requiere un buen equipo quirúrgico o un buen equipo de oncólogos radioterapeutas. A veces son más importantes unos, otras veces más importantes los otros, pero es esencial que estén los dos involucrados. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que a pesar de un buen tratamiento con técnicas locales, la enfermedad puede generar diseminación a otras partes del cuerpo, como por ejemplo los pulmones. Pero afortunadamente, a pesar de esto, lo que hemos llegado a conocer es que tratamientos con medicamentos denominados quimioterapia son capaces de evitar que esto ocurra y son capaces de incrementar las posibilidades de curación de la cirugía y o la radioterapia.
Es decir, una buena cirugía, a veces una buena radioterapia y siempre considerar un buen tratamiento de quimioterapia coordinado con los anteriores son esenciales para conseguir la curación. Y con esto yo creo que acabo la parte más importante de lo que es cómo debe tratarse el sarcoma del hueso. Es importante también decir que estos tratamientos son habitualmente largos y que generan un sacrificio por parte de la persona que sufre la enfermedad, pero un sacrificio que merece la pena porque al cabo de varios meses de tratamiento, pues un porcentaje muy importante de personas pueden conseguir incluso la curación de esta enfermedad, que sin estos tratamientos pues es una enfermedad que acorta la vida. De hecho, una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que estas personas, a pesar de esta incidencia tan grave en su vida, pues pueden curarse y por lo tanto tienen que convivir con las secuelas de su enfermedad el mayor tiempo posible. Y como esto es así, todos queremos hacer que los tratamientos sean lo menos mutilantes posibles. De hecho, se hace muy poca cirugía mutilante en esta enfermedad y queremos que los efectos secundarios de esos tratamientos a largo plazo pues también sean los menores posibles. Y estas personas normalmente son sometidas a seguimientos a lo largo del tiempo para asegurar que no hay efectos secundarios a largo plazo y que hacen una vida normal. Como digo, estas personas pueden curarse a pesar de tener enfermedades que son muy agresivas, pueden hacer una vida normal, pueden llegar a tener familia, pueden llegar a tener una carrera profesional altamente satisfactoria y por eso es muy importante ser diagnosticadas lo antes posible y ser derivadas a un centro con múltiples especialistas que trabajen de forma coordinada. Muchas gracias y hasta el próximo videoblog.